Bienvenidos. Hoy es jueves 25 de abril de 2024. Esta es una edición especial para el Santuario de la Virgen de Chiquinquirá, Corazón Mariano de Colombia. Estos son nuestros 5 minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día. Juntos vamos a buscar una luz que ilumine nuestro día. Escuchemos. El 25 de abril nuestra Iglesia Católica recuerda y celebra a San Marcos. San Marcos el Evangelista. En efecto, nuestra Biblia tiene 4 evangelios que llamamos canónicos. Esos 4 son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aquel a quien estamos recordando hoy es precisamente a Marcos, el segundo en esta secuencia, que es la secuencia tradicional de los evangelios. ¿Y qué es lo que nos llama la atención de Marcos? Bueno, Marcos es el evangelista que nos presenta una versión más breve de los hechos que realizó y los dolores que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Su evangelio tiene solo 16 capítulos, en contraste con los 28 que tiene Mateo, los 24 que tiene Lucas o los 21 que tiene Juan. Y por eso, desde antiguo, ha habido una especie de discusión sobre si Marcos fue una especie de primer evangelista en el que después se apoyaron otros y ampliaron con otros materiales para hacer sus propios evangelios, sería el caso de un Lucas o de un Mateo, o si Marcos, que esta es una opinión minoritaria, o si Marcos de alguna manera resume lo que otros habían dicho de una manera más extensa. Es decir, si Marcos precede a Mateo y Lucas, o si Marcos va después de Mateo y Lucas. Y hay algunos argumentos en uno y en otro sentido. Por ejemplo, nos damos cuenta que algunos pasajes que Marcos dice de un modo muy abreviado, pues entonces Lucas los expresa de un modo más amplio. Pero de nuevo, ahí no sabemos si fue que Lucas se apoyó en Marcos y amplió texto, o si Marcos se apoyó en Lucas y resumió texto. Además, el capítulo número 16 de Marcos, que según muchos estudiosos es algo así como una especie de texto añadido al final, Marcos en el capítulo número 16 nos presenta una especie de resumen de las apariciones en donde hay reseña de lo que aparece pues fundamentalmente en Mateo y en Lucas. Entonces, pues la pregunta ahí es, si él está haciendo esa especie de reseña, pues parece que es él el que está resumiendo. Bueno, sé que he entrado en algunos datos un poco técnicos y tal vez algunos de ustedes sientan que esta es como información un poco árida, un poco, podríamos decir, seca. Casi siempre nosotros preferimos información que sea un poco más espiritual, un poco más inspiradora. Pero ya verás a dónde quiero llegar con esto. Es muy poco probable, pero muy poco probable, que esa clase de discusiones, como la que he planteado, si Marcos fue antecesor o si Marcos fue posterior a Mateo y Lucas, es muy poco probable que en el futuro, ni siquiera en el futuro lejano, se llegue a una respuesta completamente satisfactoria y universalmente aceptada sobre qué fue lo que sucedió, sobre cómo finalmente se redactaron los evangelios. A ese tema se le suele llamar en Biblia el problema sinóptico, es decir, la relación que tienen Mateo, Marcos y Lucas. Pero lo que te quiero decir, y este es el punto al que quiero llegar, es que para creer en Cristo no necesitamos esa respuesta. Es decir, para aceptar a Cristo como Señor nuestro, no necesitamos esa respuesta. Si Marcos fue parte del material que utilizaron Mateo y Lucas, o si Marcos resumió, condensó lo que ya habían dicho Lucas y Mateo, eso no es lo más importante. Lo más importante es que nosotros
tomemos esas palabras, que finalmente son testimonios sobre quién es Jesucristo, testimonios sobre lo que hace Jesucristo, que nosotros tomemos esas palabras y que en esas palabras encontremos precisamente lo que significa dar testimonio, es decir, que alguien nos pueda contar la maravilla que se ha manifestado en el Hijo de Dios encarnado. De hecho, así empieza el Evangelio de Marcos, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De eso es de lo que se trata. No digo yo que sea pura pérdida de tiempo lo que hacen algunos que examinan estos problemas de una manera, de otra, le dan vueltas de un modo, de otro. No es que sea tiempo perdido. Algún provecho se puede sacar de esos estudios. Pero nosotros no debemos caer en la tentación de pensar que son esos estudios los que nos van a dar la fe definitiva, los que nos van a contar de un modo definitivo quién es Jesucristo. Dicho de otro modo, toma las palabras que nos da Marcos, toma las palabras que nos dan los evangelios, descubre quién, esa es la pregunta, quién es el que está ahí, quién es el que está detrás. Y ese es Jesucristo, ese es el Hijo de Dios, ese es tu Salvador y el mío. Descúbrelo, acéptalo, proclámalo, compártelo. Esa es la vida cristiana. ¿Hay problemas agudos de exégesis, de historia de la redacción? Seguramente que sí. ¿Tiene algún provecho estudiar eso? En cierto sentido sí. Pero solo en la medida en que nos ayuda a profundizar en la fe. En la medida en que hace más vigoroso nuestro testimonio de fe. Eso es lo que más nos interesa. Y hoy, en la fiesta de San Marcos, se tenía que decir y se dijo. Soy Fray Nelson. No te olvides, hay que suscribirse y si lo deseas, únete también a mi canal. Vamos a extender la evangelización católica.